Vayamos a la carta de Pablo a nuestros hermanos Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Y mantenga su Biblia abierta en este capítulo. Ya hemos avanzado algunos versículos y desde el versículo 13 en adelante Pablo le está diciendo a los de Éfeso que nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y estas bendiciones, después en el versículo 4, Pablo comienza a ser un poco más explícito, más concreto en cuáles son estas bendiciones espirituales. Primero tenemos la elección y la predestinación de Dios. Antes de la fundación del mundo nos escogió, nos predestinó para ser sus hijos, y todo esto para alabanza de la gloria de su gracia, que es por medio del cual nosotros somos salvos. Y esa gracia que Dios derramó en nosotros, Jesucristo de alguna manera la toma y nos hace aceptos en Él delante de nuestro Dios. Eso hasta el versículo 6. Y cuando Pablo sigue describiendo en esta larga oración, haciendo un poco de memoria, desde el versículo 3 hasta el 14, es una sola oración, más de 200 palabras en el griego. Pablo no separa la bendición directa del Padre en la elección y en la predestinación de la bendición que recibimos en el amado. Si Dios ama a su Hijo, nosotros estamos en su Hijo amado, por lo tanto nosotros también somos amados estando en el Hijo. Y Pablo no separa la bendición de la elección, de la predestinación con la bendición que tenemos en el Hijo, porque todas nuestras bendiciones, como dice el versículo 3, son en Cristo. No son fuera de Él, son en Cristo. Y además, nuestras bendiciones no solamente son en Cristo, sino que el que sean en Cristo, en cuanto a la obra de Jesucristo Calvario, cuando hablamos de que las bendiciones son en Cristo, además hace que sean seguras. Porque Jesucristo es igual que el Padre, es inmutable, Él no cambia, no tiene sombra de variación. Hebreos 13:8 nos relata, digamos, esta inmutabilidad de Jesucristo. Y dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, desde antes, como dice Juan 1:1, que estaba con el Padre, delante del Padre, en la eternidad, antes de encarnarse, desde esa época sigue siendo el mismo hoy y seguirá siendo el mismo por la eternidad. Por lo tanto, este Jesucristo que no cambia, que es nuestra esperanza de gloria, como dice Colosenses 1:27, es la seguridad, es el agente por el cual nosotros somos benditos. Por medio de su accionar en la cruz del Calvario tenemos la entrada libre ante el trono de gracia para el oportuno socorro, dice también el autor de Hebreos. Por lo tanto, en los primeros versículos del 3 al 6, de alguna manera Pablo muestra que el accionar de bendición de Dios hacia nosotros no es por nuestras obras, sino que es por las obras de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde somos aceptados gratuitamente delante de nuestro Padre. Acompáñenme a Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3:21, vamos a leer algunos versículos. Dice Pablo a los romanos, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencias.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De alguna manera, Pablo aquí le está explicando lo mismo que Pablo le está explicando a los de Efesios en el versículo 7 del capítulo 1 a los Efesios, que es el versículo con la primera parte del versículo 8 que vamos a estudiar el día de hoy. Y Pablo le dice a los de Efesios, ¿en quién? Hablando del amado, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Jesucristo, que es el medio por el cual llega la bendición de la redención a nosotros, es el punto central de la Biblia como relato, pero también tiene que ser el punto central del cristiano como en su vida cristiana. Él fue el que vino a morir a la cruz. Hace una semana atrás, o casi una semana atrás, recordábamos su nacimiento. El punto es que el pesebre está vacío, la cruz está vacía, la tumba está vacía, pero el trono no está vacío, porque ahí está sentado Jesucristo. Hoy día a la diestra del Padre, pero todas las naciones un día se van a postrar delante de Él. Así lo dice Filipenses capítulo 2. Entonces, en el amado, en aquel que vino a rescatarnos, el que se hizo hombre, el que vino a nacer en un pesebre, humilde, sencillo, siendo el rey, el creador de todas las cosas, por medio de lo que la creación se sustenta, vino a esta tierra a redimir nuestros pecados. Y Pablo en este versículo 7 comienza justamente tratando de explicar de alguna manera esta acción de Jesucristo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Ese en quien obviamente conecta con el versículo anterior que dice, en el cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién? Ese en quién, o sea, en el amado es quien tenemos la redención por su sangre. Lo primero que tenemos que notar cuando leemos este pasaje es que en los versículos anteriores Pablo está hablando de cosas pasadas. Él dice, nos escogió, nos predestinó, o sea, cosas que sucedieron, digamos, en la eternidad pasada. Pero cuando entramos al versículo 7, Pablo cambia de tiempo el verbo y dice, tenemos. Ya no es pasado, es presente, es ahora. Por lo tanto, de alguna manera esto nos tiene que hacer entender que el tema de la experiencia real de la redención y del perdón de pecados es la experiencia actual del cristiano. Si bien todo esto sucedió por un decreto de Dios en la eternidad pasada, se manifiesta, como leíamos en Romanos, que la redención y el perdón de pecados se manifiesta hoy en forma concreta en nuestras vidas a través del sacrificio de la cruz en la cruz del Calvario. Y eso es algo importante que debemos notar y ya vamos a ir comprendiendo por qué. La gracia que debe ser alabada, como lo habíamos estudiado en el versículo 6, nos alcanza por medio de Cristo y se manifiesta de manera clara, como les decía recién. Esta redención que se manifiesta el día de hoy en nosotros como el perdón de pecados es necesaria para la elección y la predestinación que Dios llevó a cabo antes de la fundación del mundo. Porque la pregunta es, ¿cuál es la paga del pecado?
muerte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Por lo tanto, si nosotros éramos pecadores, merecíamos la muerte. Jesucristo, para no hacer violencia, para no romper su justicia, su santidad, tenía que redimirnos para poder nosotros ser elegidos y poder nosotros ser predestinados. Dios no podía elegir a alguien mientras que no fuese redimido. Porque si Dios elige a un pecador, está haciendo violencia a su justicia. Pues a los soberbios los mira de lejos, no los acerca, no los considera. Pero si estamos en su Hijo Jesucristo, redimidos con el perdón de pecados, nuestra relación es restablecida, como lo vamos a ver más adelante, y restablece la relación con nosotros por medio de la redención del pecado. Por eso la redención es necesaria, porque sin redención la santidad de Dios se ve violada, se ve rota, al igual que la justicia. ¿Cómo Dios elige a uno que es pecador, que está condenado a muerte, para que sea su hijo y tenga vida eterna? Y aquí entra en juego la redención de Jesucristo, que tenía que ser antes de la fundación del mundo. En los ojos de Dios nosotros éramos sus hijos antes que nosotros naciésemos. Y ya nos veía a través del lente de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso nos escoge. Porque si no hubiese sido expuesto Jesucristo como la redención de nuestros pecados, no nos podría haber escogido. Por eso es importante comprender y tener tan presente la redención, que es el acto. No es que la elección y la predestinación sean menos importantes, pero la redención es aún un poco más vital, porque si no, no podríamos ser salvos. Por eso el acto de Jesucristo de venir a salvarnos es tan determinante y tan central. Y tenemos que nosotros aprender a defenderlo, porque está expuesto a ataque. No, Jesucristo no es el Hijo de Dios, es un buen hombre. No, Jesucristo no es el Hijo de Dios, fue un profeta más. No, es el Hijo de Dios. Colosenses lo dice, en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Es el Hijo de Dios completamente. Si no, el sacrificio de Jesucristo hubiese sido en vano. Y no es en vano. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Nos revela esta manifestación concreta y visible de nuestra redención. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, la misma palabra que ocupa Pablo a los Efesios, en quien tenemos redención, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Llegado el tiempo, se manifestó. Dios dijo, ahora anda, cumple terrenalmente, físicamente, visiblemente, lo que había sucedido en la eternidad pasada de ser inmolado en la cruz del Calvario. Ahora, la pregunta es casi obvia. ¿Qué es redención? Y para poder comprender esto, nosotros tenemos que viajar un poquitito en el tiempo, al tiempo de la iglesia en Éfeso, y comprender que la esclavitud en esa época era una realidad presente en el Asia Menor. Existían esclavos. De hecho, Jesucristo, cuando lava los pies a sus discípulos antes de la cena o de la última cena, ese acto o esa acción de lavar los pies lo llevaba a cabo el esclavo más ruin, el peor de los esclavos, el esclavo más esclavo, era el que le lavaba los pies a las visitas o a quien tenía que hacerlo. Por eso Pedro le dice, ¿tú vas a lavarme los pies a mí si eso es una pega de los esclavos? No, tú no me lavas. Y ahí hay un tema
Pedro entendiendo lo físico y el Señor Jesucristo tratando de enseñarle lo espiritual. Cada uno con su tema. Siempre Pedro con sus cosas medio raras. Pero lo importante es comprender que en esa época la esclavitud era presente. Era algo real. Por lo tanto, en esta realidad de la esclavitud era muy frecuente el pago de un precio X para asegurar la libertad de un esclavo. Alguien llegaba, decía, se ponían ahí delante, quizás en un altar, en una tarima, o quizás solamente al nivel del suelo, y exponían a los esclavos que estaban vendiendo. Y llegaban, yo compro ese, mío. Extrañamente llegaba alguien, le decía, yo lo compro, toma, ándate. Porque le interesaba. Hombres fornidos, con mucha fuerza, formados en el trabajo duro de la tierra o de algún otro tipo de ardua labor. Entonces, para los de esa época no era algo ajeno cuando se hablaba de esclavitud. Para los judíos no era algo tampoco ajeno. Ellos habían sido esclavos 400 años con los egipcios, en parte con los asirios, con los babilonios. Pero veamos qué es lo que le dice Jehová al pueblo ahí en Éxodo capítulo 6. Porque los judíos no estaban ajenos, como les digo, de esta realidad. Y no de la realidad solamente de la esclavitud, sino que también de la realidad de este precio que se pagaba por los esclavos. La historia la conocemos. Aquí Jehová está mandando a Moisés y le dice, capítulo 6, versículo 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré, con brazo extendido y con juicio grande. El pueblo de Israel tenía conocimiento, tenía razón en su mente de la historia por la que había pasado el pueblo en la antigüedad. Y tenía en mente el tema de la redención. Dios lo había liberado de la esclavitud de Egipto, después de Babilonia, etc. Y este evento, el pueblo estaba llamado a recordarlo. Deuteronomio capítulo 15, versículo 15. Dice, y te acordarás de que fuisteis siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Hablando sobre los esclavos, dándole instrucciones Jehová al pueblo de Israel con respecto a esto. Entonces el pueblo de Israel tenía claro, los judíos tenían claro su historia. Había una tradición oral que se transmitía de generación en generación. No era un tema desconocido. Y Jesucristo mismo, cuando vino y habló con sus discípulos, Él dijo que Él venía a rescatar a los esclavos, a redimir a los esclavos. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso vino a ser Jesucristo, a liberarnos, a rescatarnos, a redimirnos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la redención, aquí cuando Pablo le dice a los de Éfeso, en quien tenemos redención, bajo el contexto de la historia, tenemos que entender la redención como el pago por nuestra libertad. En el amado tenemos el pago de nuestra libertad. ¿Éramos esclavos de qué? Del pecado. La paga que recibíamos del pecado era la muerte, Romanos 6:23. Nos tenían atados nuestros pecados y nos habían separado de Dios. Miren lo que dice Isaías 59, un mensaje claramente que es para el pueblo de Israel, pero que es una realidad para todos, para toda la humanidad. Isaías 9,
versículo 2. Leamos del versículo 1, 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, Jehová sigue siendo el mismo. El problema es, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado, hermanos, nos tenía alejado de Dios. No teníamos cómo acercarnos. Como en típicas películas, empieza a temblar y se abre un abismo gigante, imposible de saltar al otro lado, ni una escalera, ni un puente, nada. Un abismo gigante, insalvable humanamente hablando. Pero Cristo vino a redimir esa separación. Ese abismo que había de separación entre uno y otro, Jesucristo vino. El punto es que el precio que tenía que pagar por nuestra libertad no era otro que su propia vida. Ese fue el pago. ¿Tanto había que pagar? Sí. Eso es lo que Dios había establecido. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos es un libro que cita mucho el Antiguo Testamento, sobre todo en cuanto a la ley, al servicio levítico, a las cosas del templo. Y aquí en Hebreos 9, 22 dice, y casi todo es purificado, y según la ley, con sangre. Si leemos el Antiguo Testamento, el Pentateuco, vemos que era así. Los sacerdotes, todo se santificaba, se separaba por medio de la sangre. Y dice diciendo aquí el autor, sigue diciendo, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cuando Cristo vino tomando el lugar del sacrificio de los antiguos, de los machos, de las palomas, de los distintos animales. Que el hombre, cuando llegaban al sacrificio, se identificaba con él. Era como, ahí están mis pecados, ahí van mis culpas, ahí va la paga que yo debo de tener, que es la muerte. El sacerdote lo mataba, junto con la persona que lo llevaba como sacrificio expiatorio. Veamos lo que dice Levítico 17:11. ¿Por qué Cristo tenía que derramar su sangre? Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Cuando Jesucristo vino a derramar su sangre, lo que nosotros tenemos que mirar es que vino a dar su vida, muerte, para nosotros poder ser salvos. Porque esa era la paga. En la antigüedad, el dueño del esclavo determinaba 5 millones de pesos, para ponerlo en moneda actual, por este esclavo. Mira, fornido, tiene músculo, es alto, tiene poder para levantar muchas cajas, hacer mucho trabajo duro. 5 millones. ¿Por dónde saco 5 millones? No tengo 5 millones. El esclavo decía, no tener 5 millones para pagarle yo y quedarme yo con dueño de mí mismo. Y decía, ¿tanta plata ha sido una persona? Bueno, miramos hoy día a los futbolistas, millones y millones. Bueno, pero el pago que era necesario estaba establecido. La muerte era la paga del pecado. Era como que el pecado decía, ¿quieres liberar a este? La muerte de él es lo que lo va a liberar. Pero si muere ya no tiene solución, sí. Pero eso es lo que yo demando. Por eso Jesucristo vino a derramar su vida, su sangre, para rescate de nosotros. Para que nosotros hoy día, por medio de este derramar su vida, derramar su sangre, podamos ser hechos sus hijos.
Mira lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso era lo que demandaba la ley. Cordero sin tacha, sin mancha, sin ningún tipo de debilidad. Así era Jesucristo, sin mancha, sin pecado. Y el pecado que hacían en la antigüedad, la sangre solamente cubría el pecado, porque cada vez que pecaban tenían que agarrar otro pobre animal, llevarlo, sacrificarlo. Otra vez pecaban, otro pobre animal. Pero en Jesucristo nosotros tenemos un último y gran sacrificio que nos abre la puerta del trono de Dios, porque es digamos, la paga efectiva de Jesucristo. Volvamos a Hebreos capítulo 9. Versículos 12 al 14. Dice, Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin manchas a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Esa es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Ya no de machos cabríos ni de algún otro animal, sino en la de Cristo, que hizo posible eterna redención. Si es eterna redención, ya no hay que hacer más sacrificios, porque es la sangre por medio del Espíritu. Entonces, este acto de redención de Jesucristo es la base de nuestra salvación. Nos libera de las garras del pecado y nos compra para pertenecer a nuestro nuevo dueño o a nuestro verdadero dueño. Mira lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 6. ¿Quién nos creó? Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, si Dios nos creó, ¿de quién somos? Pecamos, pasamos a estar en esclavitud de pecado. Pero mire lo que dice 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A quién volvieron? A su verdadero dueño, porque Él nos creó. El pecado nos tuvo un ratito, pero Jesucristo vino y dijo, ese es mío, póngalo acá. Aquí, esta es mi oveja. Aquí, en la mano de mi Padre, donde nadie la va a sacar, donde nadie le va a hacer nada. Aquí déjala, su verdadero dueño. Eso es la redención, lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hermanos, si nosotros no entendemos la redención que tenemos en Cristo, lo más probable es que no entendamos el Evangelio. Así de central es la doctrina de la redención. Si no hay redención, si en nuestra historia del Evangelio no hay redención, con estas características, no estamos entendiendo el Evangelio. Cristo vino, murió y resucitó. Redención. Volvamos a Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿En
quién tenemos redención por su sangre. Eso es lo que había que pagar por la sangre. Y continúa diciendo, el perdón de pecados. Solo esa frase vamos a ver ahora. Podríamos decir, si seguimos hablando de la redención, que ella tiene 3 fases, pasada, presente y futura. Cuando hablamos de la pasada, tenemos que referirnos a la eternidad pasada, que fue cuando Cristo fue inmolado. Apocalipsis 13:8. Pero se manifiesta hoy, presente, en el perdón de nuestros pecados y nuestras calumnias. Y se completará esto en el futuro con la completa redención de la posesión adquirida. Como dice Efesios 1:14, porque es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Manifestaciones concretas. Ya somos salvos. Pablo cuando hermano les dice, el que nos escogió, nos llamó, y a los que escogió también glorificó. Sí, pero todavía no pasa, pero es seguro. Por eso lo habla como en tiempo presente. El tema es que nosotros no lo hemos visto. Y en ese sentido, en la manifestación no es completa. En los hechos ya es. Entonces, Jesucristo, estando en la última cena, veamos qué dice Mateo 26:28. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Desde esta época Jesucristo, y del pasaje que habíamos leído anteriormente, de que Él no venía a ser servido, sino que a servir para que muchos fueran redimidos, está anunciando la realidad del nuevo pacto, que por medio de la sangre derramada en la cruz, de la vida de Cristo derramada en la cruz, no solamente iba a ser de remisión, de redención, o sea, de pagar la cuota que se había establecido para nuestra libertad, sino que también para el perdón de los pecados. Ahora, ¿cómo es eso? Si ya fuimos liberados, ¿por qué hace suena hasta como redundante? Si ya nos redimió con su sangre, ¿por qué también el perdón de pecados? ¿Por qué Pablo nombra estas dos cosas? Cuando Pablo ocupa aquí y dice en Efesios 1, dice perdón, la palabra en el griego es afesín, que quiere decir la liberación formal de una obligación o deuda, especialmente hablando de una deuda del pecado. Pablo les dijo a los de Roma, en Romanos 8:1, para los que están en Cristo, ya no hay condenación, porque está todo cancelado, está todo pagado. Cristo de alguna manera se aseguró de pagar y todos los documentos que quedaran en línea, limpios, borrados. Por eso cuando Cristo estaba en la cruz, exclamó, consumado es, tetelestai, que es un término griego legal que denota el cumplimiento completo de una deuda. Era como ir a la notaría, decir, ay, notario, fírmeme aquí porque ya terminé de pagar todo esto. Ahí está, pagado, listo. No hay más. Entonces Jesucristo cuando nos perdona no solamente nos toma y nos trae para acá, no dice, este es mío, sino que llega donde el Padre le dice, mira, toda la deuda del pecado está cancelada por mi sangre en la cruz del Calvario. Entonces cuando Cristo habla del perdón, no está diciendo que estamos absueltos, que estamos eximidos, que se nos condonó la deuda, que hemos sido indultados por Dios por medio de Jesucristo. Nuestras ofensas con Dios ya no están. Y continúa diciendo Pablo a los de Éfeso, ¿en qué tenemos perdón? De pecados. Esta absolución es de pecado, del griego paraptomatón. Pero lo importante es que es tan maravilloso, hermanos, porque no solamente es del pecado,
no es de lo que nosotros hayamos hecho, dicho, pensado. Aquí la palabra pecado enfatiza la condición de aquel que rompió la ley de Dios, de esa condición caída y todas sus consecuencias legales que eso conlleva. Cristo nos tomó, dijo, ven, tú eres mío, ven. Padre, aquí está todo pagado y lo he hecho nuevo. Su condición rota, su condición de condenado, ya no, porque lo saqué de allá, presenté ante el Padre, ante el gran juez, que está todo pagado, y ahora yo te hago nuevo. Tu condición ya no es una condición caída, es una nueva condición, es una nueva naturaleza. Por eso les dice a los de Roma, perdón, a los de Corintios, el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las viejas, las que están para atrás, pasaron. Ya no hay más, porque yo los liberé, los redimí, los acerqué, los perdoné con el Padre y los hice nuevos. ¿Y ustedes qué aportaron? El pecado. Nada más. ¿Qué es lo que dice Ezequiel? Para enfatizar un poquitito más la idea. Ezequiel 18. Versículo 4 y 20. Dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma mía. El alma que pecare, esa morirá. Versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Jesucristo en forma individual llegó a nosotros. Nos dijo, Juan Moya, ven para acá, tú eres mío. Juanita Pérez, ven, tú para acá, eres mía. No, clan, no sé cuánto, venga para acá. No, de uno, por uno. ¿Cuánto hay que pagar por este? Muerte. Ya, yo lo pago. Por este también, yo también. Su muerte en la cruz alcanzó para todos. Para cada uno de nosotros. ¿Y qué nos da? Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Además de que la paga del pecado es muerte. Porque no sabemos la primera mitad del versículo, pero... El pecado, mira, hombrecito, el pecado te va a pagar esto, muerte, condenación, una vida en el infierno. Pero yo, Dios, ven, ponte acá, yo te compré, yo te doy vida eterna, por medio de mi Hijo Jesucristo que murió en la cruz. Te traje acá, vida eterna, estoy perdonado contigo, nueva relación y te hago nuevo. Eso lo doy yo solamente. Eso es lo que está diciendo Pablo a los romanos aquí de alguna manera. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, la redención lleva aparejado la remisión del estado de condenación. No puede ir separado, no puede haber, decir, ya, yo te compro, tú eres mío, pero sigues caído. No. Porque eso violenta la justicia y la santidad de Dios, como lo veíamos al inicio. Por eso es tan central el tema de la redención y remisión de pecados. Ahondemos un poquitito más en esto. Colosenses capítulo 2. Versículo 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. No unos pocos, no los pasados, no los futuros, todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándolas de en medio y clavándolas en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dicho de otra manera, estaba Dios, estábamos nosotros y al medio toda una manada de potestades con todas las actas. Mira, este es mentiroso, adúltero, fornicador, lujurioso, etcétera, etcétera. Cristo llegó, dijo, a ver, yo morí por él, traigan para acá. Se las arrebató de la mano. Dijo, estas ya no valen, porque lo que esto demanda, que es la muerte, está aquí, la cruz. Pa, pa, pa. Y ahora que ya no estaban estos aquí estorbándonos, nosotros nos podemos acercar al Padre. Ya no hay actas. Dios ya por medio del sacrificio de Jesucristo no nos puede decir, pero tú eres mentiroso. Jesucristo dice, no, yo pagué, ahí está, cancelado, cubierto, tetelestai, consumado es, justificado, redimido, perdonado. Ven, eres mi hijo. Tema central, la redención. Hay una alabanza que dice que solo Dios podía perdonar nuestros pecados por medio de la cruz. Una locura. ¿Qué otro Dios establece una realidad así? Locura. Pero en la locura de la cruz es donde está nuestra salvación. Dios había establecido así, porque era de la manera, es la manera que le trae más gloria a su nombre. Era necesario que así fuese para no hacer violencia a su justicia. El Cordero sin mancha tenía que tomar nuestro lugar. Primera carta de Pedro 1:19, lo leímos. Pero dice así, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación. Y llevó todos nuestros pecados. Lo leímos ahí en Colosenses, perdón de todos nuestros pecados. Pero en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Pedro dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, viviese por cuya herida fuisteis sanados. Y esta obra redentora en la cruz del Calvario, Jesucristo llega y como dice en Romanos 3:26, dice, por la justicia de uno sean justificados los que son de la fe en Jesucristo. Por los que tienen fe en la obra de Él, se identifican con Él, toman con Él, están en Él, son justificados en su justicia, en su vida justa, en su sacrificio. Y yo los hago mis hijos. Acompáñame a Hebreos capítulo 2. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, su obra fue tan potente que nos libra de muchas cosas. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Jesucristo que se hizo hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En Cristo no solamente tenemos el perdón de pecados, tenemos la libertad de la muerte, de la esclavitud del pecado y de Satanás. Ya no nos alcanzan, no estamos sujetos ni a Satanás, ni a la esclavitud del pecado, ni a la muerte, porque estamos en Cristo, porque Él la derrotó. Entonces, ¿por qué nos dejamos guiar? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Que seguimos, pareciera que seguimos sujetos al pecado? Si ya somos liberados del pecado.
Y una vez que todo esto sucede, que se hace una realidad manifiesta en nuestras vidas, podemos exclamar como Pablo le dijo a los de Roma en capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué decía el autor de Hebreos? Los que habían estado por temor sujetos a la esclavitud. Usted ya no tiene el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual nos predestinó el Padre, después de habernos elegido, de habernos redimido en Jesucristo, para que hoy día nosotros podamos clamar, Abba Padre. Así de maravillosa es la redención de Cristo Jesús. Volvamos a Efesios. Versículo 7 y la primera parte del 8 dice, las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vamos a tomar solamente hasta el nosotros del capítulo 8, versículo 8, perdón. Según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. La causa, hermanos, la causa profunda, la causa más enraizada en el corazón de Dios, de Jesucristo, para nuestra redención es su gracia. El perdón y la gracia no pueden separarse, no se pueden divorciar. Jesucristo reveló por medio de Pablo ahí en Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y eso es lo que el Evangelio hace. Llega, nos enrostra. Mira, tú no puedes cumplir nada de esto que está aquí, establecido en los estatutos de Dios. Como no cumples nada, eres pecador. Por esto, por esto, por esto, por esto. Y suma y sigue. Es como un papiro largo, 200 metros, con una lista. ¿Culpable por esto? Sí. ¿Culpable por esto otro? Sí. Y hacemos check en toda la lista. Y cada vez nosotros íbamos diciendo, oh sí, ya bueno, pero uno no es ninguno. Ya bueno, 2, 3, 4. Ya cuando íbamos al final de la lista es como, ¿qué hago para ser salvo? No tengo cómo ser salvo. Pero ahí aparece la gracia. Cuando el pecado sobreabundó, cuando nos miramos en el espejo de la ley y decimos, no tengo cómo. Cuando todas las señales de la ley me decían, tú eres un condenado, aparece Jesucristo y dice, pero yo pago por él. No se lo merece porque es pecador, pero yo muero por él en la cruz. Lo redimo, lo liberto, le doy una nueva naturaleza y lo pongo en una correcta relación con el Padre. Gracia. Solo por gracia. Y cuando nosotros hablamos del perdón de pecado, no debemos, hermanos, solamente comprenderlos como algo sencillo. No, es que es la gracia de Dios. Que es efectivo que fue la gracia de Dios. Pero Pablo aquí a los de Éfeso les dice, según las riquezas de su gracia. Porque el accionar de la gracia no solamente llevó a Jesucristo a comprarnos y traernos, sino que en la riqueza de la gracia nos compró, nos liberó, nos hizo nuevo, nos puso en una nueva relación con el Padre, nos asegura una silla en la eternidad, por decirlo de alguna manera, y nos asegura los pasajes. Es decir, no, ni siquiera nos dice, toma, ahí están los pasajes. No, yo te guardo los pasajes porque a ti se te van a perder. Por eso nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque si nos entrega a nosotros la responsabilidad, quizás ¿qué hubiésemos hecho? Pero por gracia.
las riquezas de su gracia. El accionar de la gracia no es algo sutil o sencillo, sino que involucra acciones profundas en nuestra vida, que vienen desde lo más profundo del corazón de Dios, por el puro afecto de su voluntad, desde lo más recóndito de lo que Dios es, se ensalzó, se agradó salvarnos, haciendo todo lo que ya hemos visto, sacarnos, comprarnos, hacernos nuevos. Estas actas son tuyas y toma, no hay nada que nos pueda acusar. Y ellas sobreabundan en nuestra vida. Y es tan grande la gracia de Dios que Pablo puede llegar a decir ahí en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Hermanos, Dios dio a su Hijo para hacer todo esto, para que hoy día nosotros podamos ser llamados sus hijos. ¿Cómo no nos va a dar si le decimos, Señor, dame sabiduría? Señor, abre mi entendimiento para comprender tu verdad. Señor, dame fuerza para vencer este pecado. Señor, dame lo que necesito para seguir adelante. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas si nos dio a su Hijo? Hay una frase, no encontré el nombre de quien la había dicho, alguien solamente la cita en un libro. De hecho, la cita Pérez Millos. Dice, el hombre no era digno de ser redimido por Dios, pero era digno de Dios redimir al hombre. Porque es lleno de gracia. Por tanto, hermanos, para ir concluyendo, cuando hablamos de redención y de perdón de pecados, estamos hablando de que el Hijo de Dios, nuestro amado Salvador, nuestro buen Salvador, nuestro Señor, entregó su vida, derramó su sangre por nosotros. Nos salvó a costa de un sufrimiento indecible. De hecho, Hebreos creo que dice que viendo el gozo que había más adelante, fue a la cruz. El gozo de alguna manera lo sostuvo por ver que nosotros íbamos a ser salvados, porque su nombre iba a ser glorificado. Eso obviamente en su humanidad, en su deidad, estaba glorificando al Padre por cumplir lo que el Padre había determinado. Y esta realidad, hermanos, esta realidad llevó a autores bíblicos a asombrarse, a meditar, a emocionarse, a adorar a Dios. Revisemos algunos pasajes rápidamente. Gálatas 2:20. Pablo aquí, hablando a los de Galacia, a los Gálatas, les dice, con Cristo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por palabras de asombro. Pablo dice en otro pasaje que se considera el peor de los pecadores, el más grande de los pecadores. Y a la luz de eso podemos ver quizás sus palabras de asombro, el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Para otros, para Pablo fue de asombro,
Pablo aquí también escribe, y fue una causa de seriedad y de santidad para sus vidas. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, es Dios habitando en nosotros, en nuestros corazones. ¿Cómo estamos santificando nuestra vida? Esposos, sujétense bien. Efesios 5:25. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para redimir a los pecadores es el ejemplo que Cristo además dejó a los esposos para amar a sus esposas. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La vara no es fácil, pero sí debemos amar. Y para el liderazgo en la iglesia, mira lo que dice Hechos 20. Y de alguna manera esto también nos alcanza a todos, no solamente al liderazgo de la iglesia. Hechos 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y muchos dirán, sí, pero ahí dice clarito obispo, a mí que me registren. Yo no soy obispo, no soy líder, no soy nada. Sí, es verdad, pero Dios a todos nos dio dones, y los dones son para edificación de la iglesia. Y la iglesia fue la que el Señor ganó por su propia sangre. Entonces, hermanos, ¿cómo nos toca hoy día la realidad de la redención? Nos asombra, nos emociona, nos llama o nos lleva a la santidad. Pero más allá de esta respuesta inmediata que podamos sentir, de sentirnos confrontados con la verdad de la redención en nuestras vidas, esto, hermanos, debe llevarnos a glorificar a Dios en nuestra vida. Tal como lo dice Pablo a los de Corintios. Ustedes ya no son vuestros, son templo del Espíritu Santo. Glorificad a Dios en vuestros corazones, en vuestras vidas. Esto nos tiene que llevar a entregarnos más a Dios. Él dio todo. Todo. ¿Y cuánto estamos entregando nosotros? Él no nos pide nada, porque todo esto ya está hecho. Pero el llamado es claro. A santificarnos, a orar, a dar gracia en todos, a entregar nuestro corazón y nuestra vida a Él en rendición, en sumisión, siendo esclavos de Él por amor. Eso de esclavos por amor tenía que ver cuando un esclavo estaba ahí siendo vendido, llegaba alguien y le decía, yo pago por él. Y el esclavo iba detrás de él y le decía, no, no te preocupes, yo compré solo tu libertad, quedas libre. Haz lo que quieras con tu familia, estás libre de ser mi esclavo. El esclavo por gratitud iba donde aquel que había pagado, le dice, yo no te dejo porque estoy inmensamente agradecido por ti. Y en señal de ese agradecimiento se le marcaba en la oreja. Como una muestra de que, digamos, el dueño de alguna manera había pagado
pero que lo había dejado libre y el esclavo solamente se quiso quedar con él. Hoy día nosotros no estamos bajo el régimen de esclavitud del pecado que nos tenía atados. Nosotros hoy día en Cristo somos libres. Pero de cierta manera somos esclavos por amor, por lo que Dios hizo en la cruz por medio de su Hijo por nosotros. Entonces nos tiene que llevar esto, hermanos, sin lugar a duda, a vivir una vida para glorificar a Dios siempre y constantemente. Y debemos comprender siempre la realidad de la redención en nuestras vidas. Siempre. Porque eso es central para todo. No podemos menospreciar ni dejar de lado esta realidad. Y que va mucho más de allá de una simple acción de la gracia, sino que es de las riquezas de su gracia. Oremos. Padre eterno, te damos gracias en esta tarde por poder ser llamados tus hijos, por comprender más profundamente la realidad de la redención que tenemos en Jesucristo, el perdón de nuestros pecados. Qué maravillosa, qué profundidad tiene tu palabra y las acciones que ella nos revela de cómo tú obraste a favor nuestro gratuitamente, porque no teníamos nada que ofrecerte, pero en tu amor y misericordia, en tu inmensa gracia, en tu sobreabundante gracia, nos rescataste, nos llevaste a ser una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos tus virtudes, no solamente de palabras, sino que con nuestras acciones, porque tú eres grande y maravilloso, digno de toda gloria, digno de alabanza, digno de honor, digno de que tu nombre sea enaltecido, embellecido por todo lo que tú has hecho. Nosotros trajimos nuestros trapos de inmundicia, nuestra podrida llaga, nuestros pecados que nos tenían atados, solamente el objeto para que tu gloria y tu gracia sea enaltecida. Gracias, Señor, porque a pesar de que no teníamos nada, hoy día lo tenemos todo, porque tenemos a Jesucristo. Ayúdanos, Señor, porque cuánto nos falta para poder santificarnos aún más y entregar una vida de rendición completa a aquel que dio su vida por nosotros. Nos falta mucho, pero en tu poder, en tu fidelidad, tú nos ayudes. Danos sabiduría, danos entrega, danos convicciones. Ayúdanos a estudiar tu palabra para poder generar esas convicciones. Hay muchas cosas que dependen de nosotros, que es nuestra responsabilidad, pero tú nos ayudes, Señor. No dejes, Señor, que el Espíritu Santo sea callado en medio de nosotros, que no lo contristemos, Señor, sino que en forma constante nos esté, Señor, redarguyendo de estudiar, de acercarnos, de santificarnos, de entregarnos a ti. Porque además eso es tu voluntad para con nosotros y es nuestra responsabilidad. Gracias, Señor, una vez más por tu Hijo. Solamente en Jesús tenemos la redención y perdón de pecados y la entrada libre ante el trono de gracia para el oportuno socorro. Te bendecimos en esta mañana. Te agradecemos, te ensalzamos por los méritos de tu Hijo Jesús, Señor, ante tu trono. Amén.